Juvenal, ¿cómo me le va? Bien, Juan, bien. Los Emberá, vos sos Emberá Chamí. Sí, Háblame un poquito de las familias Emberá. bueno, los Emberas son una nación que se divide en cuatro ramas lingüísticas. Los Ajá. Embera Yávida, que se conocen como cativos, pero son eyávidas, que son gente de selva. Ujú. Los Emberas Dovidá, que son gente de río. Los Emberas Chamí, que son como gente de la fuente del agua. O sea, hay varios temas alrededor de ese origen. Y los Emberas Siapidara, que son como los Emberas de la caña flecha. Mencionaste una palabra, me parece muy interesante, una nación. Sí, nosotros somos una nación, claro. Y decir que son una nación lo quiero reforzar con una anécdota muy breve. La anécdota es de Iván Marulanda, Sí. que hace poco fue congresista y antes de eso tuvo otros cargos y estuvo con Luis Carlos Galán. Pero el punto con él es, en cierto momento de la vida él estuvo a cargo de algo que se llamaba Preparémonos para la Paz, Sí. que era como la mediación de todo lo del acuerdo de paz en el terreno, en el departamento. Y él me contaba que había ido a algunas comunidades indígenas y cuando empezaba a hablar del conflicto armado, se daba cuenta que lo que tenía que hablar antes del conflicto era hablar de qué era Colombia. Tanto así, por eso digo que qué bueno que dijiste nación, porque es que a veces Colombia no se ha acercado para que los indígenas o incluso muchas poblaciones raizales se sientan parte del país. ¿Qué pensás vos? ¿Qué opinión tenés de eso? Mira, Juan, esa pregunta es importante porque yo estuve en el empalme actual en vicepresidencia Ajá. y nos correspondió hacer el estudio del informe del gobierno saliente sobre el tema del bicentenario. Ajá. Y llama mucho la atención no la cifra de recursos que se destinan a este tipo de eventos, sino el perfil del contenido que el gobierno entonces tomó para celebrar el bicentenario. Y entonces realmente ese tipo de ceremonia no construye memoria, ni tampoco narra una historia real, pues porque allí no están las naciones nacidas, los pueblos raizales, los pueblos originarios, la gente que luchó por una Colombia, por la independencia de una Colombia, y entonces la narrativa va a estar girada es como alrededor de cuántos militares combatieron, los colores, un tema más folclórico que de nacionalismo concretamente. Incluso ya que lo mencionas, Juvenal, siempre que me contaron a mí en el colegio las gestas libertadoras y demás, tengo muy presente que nunca me hablaron del gran aporte del pueblo negro. Y, y que habría sido esos ejércitos sin... Es un error. Si tú lees un poco la historia, los ejércitos de Bolívar, en su mayoría, quienes lo Claro. componían, ¿cierto? Y lamentablemente no tenemos un Estado que haya diseñado una metodología pedagógica en acostumbrarnos a una narrativa que genere un sentimiento más de lo real. Entonces nos han puesto una capa de un criollismo español cuando realmente Colombia es una diversidad desde la independencia. Diversidad, otra palabra que me gusta mucho, Juvenal, que mencionés. Es que yo creo que uno no puede comprender Colombia sin hablar en plural. Somos muchas Colombias y el error más grande es tratar de uniformarlas. Y creo que ahí nace mucho de la violencia. El hecho de querer que alguien piense como yo, vea el mundo como lo veo yo. ¿Qué pensás de eso? Total, tú has oído hablar de la frase de Bogotá está muy lejos de Colombia. Claro. Pues es el centro donde se determina toda la política pública sobre la sociedad colombiana, que no interpreta la diversidad de las regiones, de las sociedades. De hecho, si miramos en el mismo Antioquia, la misma Antioquia es muy diversa, ¿cierto? No es lo mismo el paisa, llamémoslo el Magdalena Medio, al del suroeste, de donde yo vengo, y cuando tú analizas el comportamiento estratégico Ni el de Urabá al del del oriente, un ejemplo. Entonces, y eso también a los pueblos indígenas les repercute mucho el contexto territorial donde estamos. No es lo mismo una emberá del Urabá que una emberá del suroeste, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante entender la diversidad en perspectiva cultural y territorial, que sobre eso, Juan, nos falta mucho. Para eso es importante la formulación de políticas públicas. Expliquémosle a la gente qué es una política pública.
Bueno, el tema de política pública yo creo que está referido a distintos temas. Uno, a cuestiones sociales que por supuesto tienen que estar en la agenda pública, que tienen que estar en la agenda pública que permita que el Estado en acción sí esté interpretando o enfocado a realizar desde lo público problemas que son de la sociedad. Entonces eso es una metodología reciente, no solo académica o política, sino también social, que le está permitiendo un diálogo más preciso, más efectivo al Estado con las realidades de su sociedad. Si lo entiendo bien, es una forma de comprensión. De comprensión y atención, o intervención para ser más preciso. Porque es que se entiende que a veces yo soy el gobernante y entonces yo pienso por todos, no entiendo la realidad, y por eso es que muchos esfuerzos institucionales no son efectivos, porque no están atendiendo realidades territoriales y sociales y culturales. Se convierten en el mundo según tal persona. Según tal persona, y eso ocurre mucho en nuestros gobernantes. A mí por eso me gusta, y lo voy a dejar aquí en punta porque nos vamos a sentar a conversar enseguida para seguir en esta charla, y es la Agenda 2040, que es esta idea de cómo Antioquia se ve a sí misma dentro de unos 20 años, porque es una construcción, en lo que yo he ido conociendo, hecha a partir de la escucha, que también ha sido esa, creo que la gran fortaleza de la Comisión de la Verdad, que es otro de esos estamentos que están transformando la historia de este país. Para transformar la historia de este país hay que empezar por escuchar. Yo creo que escuchar no solo es un concepto, escuchar es una práctica de vida que la sabiduría ha constituido. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, la mayoría de la sabiduría se constituye alrededor de la palabra, de la escucha, por eso la oralidad de nosotros es muy importante. Los pueblos indígenas en 1917, cuando dijeron, por primera vez, advirtieron el problema que se estaba enfrentando la humanidad con los temas de que no estábamos cuidando la tierra, que todas las cosas, nos llamaron locos. Nos llamaron locos, luego en los 50 lo volvimos a decir y nos decían estos son fundamentalistas, etcétera. En los 70 nos decían comunistas, se oponen al desarrollo, y mira, Juan, que hoy en día no hay ni textos académicos, ni políticos, ni expertos que no hablen de la necesidad de cuidar hoy la madre tierra y el medio ambiente. Entonces ya se han inventado conceptos, cambio climático, calentamiento global. Cuando los indígenas lo estaban advirtiendo hacía 80, 70 años atrás, no escucharon. Por eso entonces es muy importante el tema de escuchar. Guardianes del planeta siempre han sido. Vení por acá, busquemos dónde sentarnos un ratico. Te preguntaba antes de empezar de qué no podemos dejar de hablar, y vos creo que muy acertadamente has dicho, Juvenal, hablemos de la situación actual de los pueblos indígenas en Antioquia. Abramos ese espacio aquí. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en Antioquia? Yo creo, Juan, que es importante hablar de la situación de los pueblos indígenas brevemente haciendo un diagnóstico. Los pueblos indígenas son 5 pueblos indígenas: los Tules, los Emberas de Yávida, los Emberas Chamí, los Emberas Dovidá y los Zenúes. Estamos en 32 municipios, una población de más de 40.000 personas. Convivimos en una tierra titulada que llega a las 362.000 hectáreas, de las cuales solo el 7% tiene capacidad productiva. La mayoría de estas tierras están en el atrato medio y en el occidente, que son territorios de conservación, y parte de ello en la serranía vive, que es lo que sostiene el equilibrio hídrico del Urabá, y zonas como el Magdalena Medio, Nordeste y sobre todo el suroeste, hay una situación de estrechamiento. La UAF, una unidad agrícola familiar indígena en el suroeste, es muy reducida. Entonces, hablar de los indígenas es también decir que si bien somos uno de los departamentos donde las instituciones han ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, muchos de estos tipos de planteamientos y acuerdos están quedando en el papel. Son territorios, lo decías,
no son productivos, ¿de qué están Sí, viviendo? Juan, mira, yo creo que reconocer los derechos y sobre todo a los pueblos indígenas no puede ser un referente únicamente ni folclórico, ni discursivo, Ni un exotismo. eso, o culturalista. Debe ser un tema de derechos, y los derechos en un Estado social de derecho se desarrollan son con política pública, y la política pública funciona si tiene recursos. Política pública también en el sentido más realista y práctico es la voluntad del gobernante, y esa voluntad no solo debe ser política sino económica. No puede haber un reconocimiento expreso sobre los derechos de los pueblos indígenas y ser las poblaciones con el presupuesto asignado más pírrico que haya en el departamento. Tiene que ir de la Sí. mano de la inversión. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita tenemos un acuerdo de una movilización de una minga que se hizo con el gobierno departamental. La recuerdo. Sí, y se plantearon la construcción de 150 viviendas por año. Y en la reunión que estuvimos en nuestra organización, la entidad Viva nos sale a decir en el diseño que planteamos una vivienda vale 48 a 60 millones de pesos, pero solo tenemos 20. Ustedes tienen que poner el resto o gestionar el resto. Ese no fue el acuerdo. Entonces debe haber una voluntad económica en el Estado departamental que establezca. Los indígenas podrían ser hasta lo más barato para el departamento, Juan. Entonces yo creo que hablar de los indígenas es también ver que estamos ubicados en territorios donde se desarrolla el conflicto armado ahorita por el tema del narcotráfico, por el tema de minería ilegal. Entonces eso de alguna forma genera unas condiciones más precarias para las poblaciones que viven allí. Y hablar de los indígenas es decirle a los gobernantes de turno en nuestro departamento, un reconocimiento real pasa por un reconocimiento fiscal y presupuestal para atender las demandas de los pueblos indígenas. Nacionalmente, ¿cómo se comporta eso? Nacionalmente estamos peor. Lo tengo que reconocer aquí, pues porque, como lo dije ahora, Antioquia es uno de los departamentos que más ha avanzado. Falta mucho, pero se ha avanzado. Pero hay avances. Sí, hay avances. No como quisiéramos, ¿cierto? A nivel nacional, ¿qué pasa? Mira, nosotros a nivel nacional somos dueños de 32, 34 millones de hectáreas de tierra. Según el Censo Nacional Agropecuario, ha dicho que el 93% de esas tierras son los que sostienen el 60% del equilibrio de biodiversidad en este país. O sea, santuarios que no se tocan. Es decir, son santuarios intocables. Los indígenas somos propietarios legales y legítimos de lo que es el patrimonio de biodiversidad de 50 millones de colombianos, y no pedimos nada en contraprestación, Juan. De hecho, lo único que hemos dicho es que los estados o los gobiernos del estado establezcan unas políticas públicas que permitan que ese 7%, que son 2.200.000 hectáreas, se pudiera producir siquiera en un 70%. Si se produciera en un 70% de esos territorios indígenas en comida en el país, se podría erradicar el hambre de casi todos los colombianos, imagínate. Entonces requerimos es que el reconocimiento soberanía alimentaria vaya orientado a eso. Los grandes problemas de las comunidades o de las poblaciones indígenas son un tema de falta de alimento, y yo creo que es el principal problema que se debe atender. Lo mismo pasa en Antioquia. Hablamos de problemas gruesos, yo creo que también es menester hablar de un problema más, vos lo acabas de mencionar, y es que muchos de los territorios donde ustedes están son muy atractivos para el tránsito de lo ilegal, Sí. y terminan poniéndolos casi que como escudos humanos de esas rutas que el narcotráfico, que es, digámoslo de frente, el gran impulsor, el combustible de todos los conflictos armados en Colombia. Total, y por eso nosotros siempre hemos dicho a nivel nacional, hay que buscar medidas estructurales, profundas del problema del narcotráfico. Y nosotros hemos sido partidarios de avanzar hacia la legalización o buscar, mira, yo conozco algunas familias que no son mafiosas, no son ricas, no son pudientes, raspan la coca porque no hay otra actividad de qué vivir en estos territorios, pues porque... O incluso porque son forzados a eso. O en algunas, yo no lo llamaría forzados, o como lo llamáramos, en el que en las lógicas de ese conflicto meten a la gente y la obligan a se desplaza
o convive con nuestras decisiones. Por eso te digo que son forzados, Sí, es decir, sí, si sí, vos no sí, te sí, podés, sí, vas a vivir acá, tenés que hacer esto, lo claro. amenaza. Eso es, sí, es una cuestión obligada. Ante un panorama tan complejo, ¿en qué sitio vive la esperanza para la comunidad indígena? La esperanza vive en tres cosas, Juan. La primera, que el reconocimiento sea real y no una cuestión folclórica, de una sociedad intercultural. La segunda, de que hayan políticas públicas reales aterrizadas con un enfoque cultural y territorial, ¿sí? Y lo tercero, a que realmente los esfuerzos del Estado vayan orientados a permitir el desarrollo de esas autonomías. Por ejemplo, ¿a qué me refiero en lo tercero? Nosotros siempre hemos reivindicado el derecho al autogobierno, ¿sí? El derecho al autogobierno, y no solo lo hemos exigido al Estado, lo hemos exigido a quienes detentan las armas en estos territorios. Lo entiende mucho uno cuando mira, por ejemplo, el comportamiento de comunidades indígenas del Cauca que han expresado su soberanía frente a cualquiera de los actores violentos. Entiéndase incluso el ejército colombiano, como la guerrilla o los paras. Es decir, ustedes todos acá, nosotros no somos parte de ese conflicto que ustedes nos quieren imponer. Total. Por eso hemos hablado de tres cosas. Uno, una sociedad y un Estado que reconozca esa diversidad. Segundo, unas políticas públicas pertinentes, con presupuestos reales que sean efectivos. Y lo tercero es que haya un desarrollo autónomo de ese gobierno, sin interferencia de ninguno, que se puedan desarrollar. Es que las naciones indígenas no solo tienen una territorialidad, tienen unas costumbres, son unas civilizaciones que sus gobiernos son preexistentes al mismo Estado. Es que los derechos y el ejercicio del gobierno indígena no es una invención de la República ni de la Constitución, eso es preexistente a ello. Entonces yo creo que eso es lo que... Yo vengo de un territorio indígena, un resguardo indígena, he sido autoridad indígena en el territorio y uno siempre se siente así. Maniatado. Maniatado. Entonces uno necesita como liberar los brazos, las piernas, para caminar como lo que es uno realmente, como un sujeto étnico, en una sociedad que debe reconocerte eso. Por ejemplo, los territorios indígenas deberían estar exentos de todos los temas mineros en el país, porque son territorios en el que hay un ejercicio de guardianes colectivos para la vida, se cuida el agua, se cuida la diversidad. Entonces siempre hemos exigido que a través de la consulta previa nos permitan decirle al Estado cuál es nuestra visión de desarrollo y sea vinculante. Claro. Porque es que el desarrollo, como lo entiende Occidente, es el que mata. Vete al Cerrejón donde están mis hermanos guayú. Y mira cómo quedó. Yo que estoy allá, yo que he ido allá. Yo digo, ¿dónde está el desarrollo? Vete a la represa Salvajina en Suárez, en Morales, Cauca, ¿cómo están los hermanos? Vete aquí a Urrá, donde están los hermanos en Veras que fueron desplazados y que hoy van a ser los mendigos en Tierra Alta, Córdoba, a ver qué pasó con el desarrollo de Urrá. Y ojo, voy a dejar esto, ¿qué va a pasar con Hidroituango de los de Agua Abajo? Río Abajo, ¿qué va a pasar? Río Abajo, ¿qué va a pasar con ello? Yo quiero dejar la pregunta para que en años nos encontremos y digamos, mira lo que está pasando. Decías de liberar brazos y piernas, vení, liberémonos y caminemos otro poquito por acá. Cuando uno conversa, cuando uno se entrena en conversar, uno aprende, por ejemplo, a que lo más importante no es hablar, sino escuchar. Que no nos dé tanto miedo el diferente. Y creo que el mundo se abre, hay 1000 posibilidades. Y entender que nuestros grandes retos son también nuestras grandes oportunidades, pero que dependen mucho de la capacidad individual de cambiar y de transformar nuestras formas de ser y de vivir. Creo que, al menos en el ánimo de la gente, uno entiende, en el de muchos, que el país está cambiando, para bien o para mal, pero está cambiando. ¿Vos pensás que hay razón en esa percepción? Sí, yo creo que el país sí está cambiando y eso es necesario, Juan. Es necesario que todas las sociedades estén dispuestas a aceptar una transición en el poder de los gobernantes, en los cambios estructurales, pero sí el país está cambiando. Pero yo creo que incluso los cambios, los más profundos, tienen que tocar las mentalidades, que son la manera que uno tiene de concebir y contemplar su lugar en el mundo. La mentalidad es la que hace posible
que vos y yo seamos amigos después de esta conversación y para siempre, cuando hace unos años, y no muchos, era casi imposible que nos encontráramos porque las realidades de este país no permitían que mucha gente se encontrara. Todo lo que ha pasado con el racismo, lo que ha pasado con las maneras de exclusión, que vos y yo estemos en televisión, no pasaba hace 20 No, años. claro. No, yo pues creo que tú lo has dicho, hay que cambiar de mentalidad. Y yo creo que el cambio que todas las sociedades hacen es ese. Yo tuve la oportunidad, Espérate, yo contesto mañana esto. sí, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos amigos cuando estuve en Europa. Ajá. Y me decía, yo les preguntaba por qué Europa Occidental era lo que es hoy, por todo este cuento de la Unión Europea, si habían sido si habían padecido 2 guerras mundiales que dejó millones de personas muertas. Y te habían tenido que reconstruir me ciudades de cero. ponían un ejemplo que la transformación poderosa de una sociedad es el cambio de la mentalidad, de aceptar, de abrirse, de asimilar, pues por lo que hablábamos ahora, pues porque parece ser que hay distintas visiones del mundo, de la sociedad en los seres humanos, y cuando ellos se abren a aceptar que las demás visiones, las demás formas de vida son importantes, es lo que permite construir esas sociedades que son fuertes. Entonces el cambio de mentalidad es fundamental en toda sociedad. Después de la escucha, el aprendizaje. Y el aprendizaje, la aplicación. La aplicación, y para eso estar preparado. No, los indígenas no solo hablan de mente, porque la mente en el mundo en verá, como te lo tradujera yo, la mente tiene una capacidad de acción, y las acciones a veces son buenas o no son buenas. Y los indígenas no solo hablan de mente, sino también de corazón. Si la mente no está ligada al corazón, es vacía. Y si el corazón no está ligado a la mente, es débil. Y por eso se habla de mente, palabra y corazón. Se dice en Kunisía, Bedea y Sonvía. Es decir, buen pensamiento, buena palabra dulce, buen corazón. Tiene que estar ligada a las 3 cosas. Vía Kunisiai, vía Bedea y Sonvía Nibai. Buena mente, buena palabra, buen corazón. Son como los 3 mundos en ver. Cosmogónicamente se habla de los 3 mundos. Con esa enseñanza nos quedamos. Bueno. Tenemos que tener Buena mentalidad, buena palabra y buen corazón. Visión, construcción y amor por lo que hacemos y lo que pensamos. amor por lo que representas y por lo que das, Juvenal. Amor Muchas por la gracias. invitación. Vení, sigamos caminando por aquí. Unidos. Gobernación de Antioquia.